se dice que en la madrugada es el mejor momento para pescar. ¿Es así? Cuando tienen ¿alguien sabe de pesca acá que me puede corroborar que eso es así? De madrugada tiene la mejor oportunidad de atrapar los peces en la pesca. Ahora imagínate, estos 4 pescadores eran hombres madrugadores. Porque ellos tenían, y aunque usted lo hace de deporte, para ellos era su oficio, no era su deporte. Usted lo hace como hobby, ellos lo hacían como trabajo. Usted lo hace para distraerse y para tener un día relax, ellos no lo tenían como un día relax, era su trabajo, de manera que imagínense que ellos para poder pescar en la madrugada, desde las 12 de la medianoche, supongo que por ahí empezaba su jornada laboral. Eran hombres de responsabilidad. Y por lo que vemos en el contexto, ellos eran empresarios. Y si usted como empresario y los empresarios que están acá saben que si tienen funcionarios dentro de su empresa, tienen familia que depende de ellos. Ya no solamente su familia personal, sino la familia de los funcionarios. De manera que estos 4 hombres que se dedicaban a la pesca tenían familia que dependían de ellos, aparte de su propia familia. Ellos tenían experiencia, eran experimentados. Y hay personas que son multifacéticas, que empiezan un negocio y si no le funciona, empiezan otro y si no le funciona, y empiezan, pero hay personas que solo saben hacer una cosa. ¿Es así? Y hacen eso y lo hacen toda la vida. Y toda la vida fueron herreros y no le habla de otra cosa más que no sea de ser herrero. Toda la vida fueron carpinteros, no le hable de otra cosa más que no sea la carpintería. Toda la vida fueron zapateros, no le enseñe otra cosa porque solamente saben esto. Y lo más probable, estos 4 hombres eran pescadores de experiencia toda la vida. Y por como dice ahí, que 2 de ellos estaban con su padre en la barca, por lo visto era una empresa familiar que ya venía desde su papá y ellos estaban tomando la herencia de la familia y seguían la pesca. O sea que ellos nacieron, crecieron, se desarrollaron e hicieron familia dentro del ambiente de la pesca. No eran novatos, eran personas ya experimentadas. Ahora, estos 4 pescadores se encuentran con una persona que le dice, sígueme y te haré pescadores de hombres. Vamos a pensar un poco. Aunque nosotros leemos un versículo y otro así de cortito, lo más probable hubo una conversación antes o hay informaciones que no nos la muestra dentro del versículo, pero que están ahí. Y para que ellos puedan dejar sus redes y seguir a este hombre que le llamó y le dijo, sígame, es porque de alguna manera vieron que la propuesta que le hicieron era más rentable. ¿O no es así? Usted no va a dejar lo que usted tiene seguro y lo que usted tiene experiencia y lo que hizo toda la vida para aventurarse a algo incierto. ¿Usted haría eso? Nadie va a dejar lo que tiene por experiencia, por seguridad y por sustento de toda la vida para irse tras algo incierto. Si ellos dejaron sus redes y siguieron a este hombre que le llamó y le dijo, sígueme, es porque ellos hicieron su suma, su cálculo, su matemática y su división y dijeron, me conviene. Y dejaron todas sus redes y le siguieron. Ahora, vamos a hacernos la gran pregunta. Y mi celular no funciona todavía, así que la gran pregunta es esta. ¿Quién era este hombre que le dijo, sígame y le haré pescadores de hombres? ¿Quién era este hombre que le estaba llamando a dedicarse? Pero fíjese lo estratégico del llamado de Jesús. ¿Qué ellos eran? ¿Y qué Jesús le dijo que lo iba a hacer?
se dio cuenta de la relación que hizo Jesús entre lo que ellos se dedicaban y al llamado que le estaba haciendo. Jesús fue tan estratégico que le dijo: hey, chicos, síganme, que yo voy a hacer que a lo que ustedes se dediquen tenga un sentido superior y mayor. Yo me voy a encargar que a lo que ustedes se están dedicando tenga una relevancia superior. Nadie va a dejar lo que tiene como garantía para irse tras algo que no le da mayor seguridad. Y si ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús, es porque ellos vieron que lo que Jesús les estaba ofreciendo era mucho mejor que lo que ellos se habían dedicado toda la vida y lo que ellos tenían como experiencia. ¿Entiende por dónde voy? Ahora, vamos a conocer la historia un poco mejor. Vamos a conocer la historia. Lucas capítulo 5, desde el versículo 1. Vamos a ver, ¿qué dice? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella desde la barca, le enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho le hizo entrar en temor, o más bien, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí está la misma historia, un poco más ampliado. Ahora tiene sentido. Imagínense esto. Viene Jesús rodeado de una gran multitud. Llega a la orilla del mar, encuentra dos barcas. Como él es un hombre de toda autoridad, se sube en una sin pedir permiso. Y le dice: llevar un poco más para allá. Me imagino que Pedro, con su temperamento, lo miró y dijo: ¿quién es este? Pero como tiene mucha gente alrededor, algo raro debe hacer. Y se subió en la barca. Pedro tiene que estar en la barca, porque no es lo mismo subirse en un auto estático que subirse en una barca que está para aquí y para allá. Entonces Pedro tenía que estar atendiendo a la barca. ¿Usted me entiende? O sea, Pedro tenía que estar ahí en la barca y no sea también que eso agarre y se las robe, según él. Entonces él se quedó en la barca. Y Jesús empieza a hablarle a la multitud. Empieza a predicar. Empieza a hablar el corazón. Empieza a dar una enseñanza la cual lo más probable él no había escuchado. Y la gente lo más probable estaba tan atento a esa persona que estaba hablando sobre esa barca, que la multitud estaba estática. Aunque aquí no dice que Jesús hizo un milagro, por la naturaleza de Jesús, lo más probable hubo sanidades en esa predicación. ¿O no es así? Porque no dice que hubo milagro, pero es natural entender que donde quiera que iba Jesús, ¿qué ocurría? Sanidades. Entonces Jesús empieza a hacer, seguro que se manifestaba uno por ahí, decía: ¿qué tiene con nosotros, hijo de David? Cállate y sal de él. ¿Te imaginas? Porque los demonios sabían quién era este Jesús que estaba en la barca, aunque Pedro no lo sabía. Y cada vez que Jesús decía una palabra, compungía los corazones, hablaba a los corazones, la gente eran tocada, el evangelio estaba siendo anunciado y Pedro estaba sobre la barca haciendo ¿qué?
escuchando. Termina Jesús de predicar, termina Jesús de ministrar y le dice a Pedro, que está en la barca, boga mar adentro. La actitud de Pedro ante ese hombre que se subió a su barca ya era diferente. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por él y el oír, ¿qué cosa? ¿Sabe lo más probable que estaba pasando en Pedro mientras estaba en la barca? Estaba, ¿qué cosa? Escuchando y estaba teniendo fe. Y este hombre extraño que se subió ahí, que le hablaba a la multitud, que sanaba, que echaba fuera demonios, Jesús le dice, boga mar adentro. Y él le dice, maestro. ¿Por qué le dice maestro? Porque ¿qué estaba haciendo? Y era reconocido, era fácil reconocer quién era un maestro. Pedro entonces le dice, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos logrado nada. Pero ¿en qué dijo? En tu palabra. ¿Qué él vio que estaba haciendo Jesús? Hablando, dando la palabra. Y él vio que la palabra que Jesús daba no eran palabras vacías. Y cuando entonces Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red, dice, yo lo he hecho toda la noche, pero este tipo no es uno común. En tu palabra echaré la red. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Echó la red, sacó peces, su barca se hundía, llamó a las otras barcas, los otros vinieron, llenaron y se hundía. Y cuando ellos sacaron afuera todos los peces y quedaron cuenta, ¿sabe qué pasó con Pedro en ese momento? Dice la palabra que él cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Sabe qué ocurrió en la vida de Pedro ahí? Hubo un arrepentimiento. La palabra que Pedro escuchó mientras Jesús le hablaba a la multitud produjo fe, trajo una revelación de ese hombre que estaba en su barca y trajo arrepentimiento, porque Jesús fue manifestado ahí delante de él. Cuando Jesús le dice, Pedro, sígueme, que te haré pescador de hombres, Pedro no lo pensó dos veces, porque dijo, lo que este hombre ha hecho, yo no lo he logrado en toda la noche. Pedro se dio cuenta que él era un hombre experto. Toda la vida había crecido en la pesca. Tenía todas las herramientas. Conocía los vientos, los mares, dónde podía estar. Sin embargo, vino una persona que con su palabra hizo lo que él no pudo hacer durante toda la noche. Jesús fue revelado al corazón de Pedro y Pedro no le quedó otra más que dejarlo todo. Pero ¿sabe el impacto de esto? Que esa revelación de Jesús al corazón y a la vida de Pedro no solamente pasó en él, sino que las barcas que estaban alrededor fueron beneficiados del poder que Jesús demostró a Pedro. Sus amigos. Y cuando ellos entonces vieron lo mismo que Jesús había hecho, dice, dejaron a su padre, dejaron sus redes, dejaron todo y siguieron a Jesús. Hago esta pregunta, o más bien digo esto. Si un hombre tiene un encuentro con Jesús y una revelación como esta, es difícil que esa persona no responda al llamado de Jesús. ¿Sabe lo que está pasando el día de hoy con nosotros y con los que están a nuestro alrededor? Que no tenemos a Jesús revelado. No hemos tenido la revelación de Jesús, porque inmediatamente un hombre tiene la revelación de Jesús, haría lo que hizo Pedro y los demás. Lo dejan todo y le siguen. Yo le dije a usted, nadie va a dejar lo que tiene por seguridad, lo que tiene por garantía, lo que ha hecho por toda la vida, lo va a dejar si por lo que va no le da un mejor rédito. Y para ello dejarlo todo, sus redes y seguir a Jesús, es porque ellos entendieron que la persona que estaba ahí en ese momento con él no era cualquiera. Y yo te pregunto y me hago esta pregunta. ¿Será que ya nosotros hicimos eso? ¿Dejamos todo y le seguimos a él?
¿O todavía nuestra mano está en las redes? Todavía nuestra mano está en lo que nos da seguridad, en lo que conocemos, en lo que hemos experimentado. Sí, Jesús, yo te voy a seguir, pero a mi manera. Sí, Jesús, yo te voy a seguir, pero no tengo tiempo. Pero mi familia, pero mi trabajo, pero mi enfermedad. Entonces, todo lo que nosotros estaríamos intentando seguir o para seguir a Jesús, le tenemos un pero. El llamado que Jesús le hizo a Pedro y a estos hombres que están ahí fue tan claro que a ellos no le quedó duda de que el hombre que estaba al lado de ellos era alguien extraordinario. Y ellos no lo pensaron dos veces en soltarlo todo y seguir a Jesús. ¿Cómo nos cuesta entender eso? ¿Sabe por qué? Porque hasta ahora no tenemos a Jesús como la plena garantía de todo lo que nosotros somos y hacemos. Nuestra mano todavía está en las redes. Por si acaso nos falla la fe, tenemos esto, ¿me entienden? Porque sí, hay que tener fe, pero entonces estamos agarrados de Jesús, pero no podemos soltar. Porque necesitamos tener algo que nos sustente. Si tú y yo reconocemos y Jesús se revela a nuestra vida de tal manera que sabemos que no hay otra mayor garantía que Jesús, estaríamos listos para dejarlo todo y seguirle. Y cuando una vida es impactada de esa manera, no solamente la vida de esa persona es impactada. Acuérdate que el impacto de Jesús en la vida de Pedro y el beneficio no solamente fue para él. Eran tantos peces en esa manifestación que tuvieron que llamar a otras barcas. Y las otras barcas, cuando fueron llenas de los peces, se dieron cuenta que una palabra de Jesús basta para llenar la red. Que una palabra de Jesús tiene más poder que todas sus herramientas de trabajo. Que una palabra de Jesús tiene más poder y más garantía que la mejor red que ellos podían tener. Que una palabra de Jesús tiene más poder que toda la experiencia que ellos han tenido de vida. Que una palabra de Jesús es suficiente para hacer lo que ellos no lograron hacer todas las noches. ¿Sabe lo que tú y yo lo único que necesitamos? Es una palabra. Una palabra de Jesús. Pero hasta que tú y yo no tengamos a Jesús en su revelación, vamos a tener la mano en las redes. Y vamos a decirle, lo que pasa, déjame terminar de doblar las redes. Espérate, déjame arreglar esto. Yo voy a terminar esto. Después termino esto. Como alguien famoso, es una palabra que no me gusta, pero que se suele usar acá. Me organizo y te aviso. Nunca se organizan. ¡Qué puya! Y tengo un amigo que me dijo eso, y si lo ves, no voy a mencionar su nombre, pero tengo la confianza de decirlo. Me dijo, yo me organizo y seguimos, y hace como 5 años de eso y no terminó de organizarse todavía. No puedo creer, ese me organizo. Y siempre estamos organizando nuestra vida, y nunca logramos terminar para decirle a Jesús, aquí estoy, listo para todo. ¿Sabe qué? Nos falta la revelación. Si Jesús es revelado en nuestra vida, dejaríamos todo y le siguiéramos. Pero tenemos miedo. ¿Sabe qué pasó con Pedro? Él escuchó, diga conmigo, escuchó y tuvo fe. Porque la fe es por el oír, ¿verdad? Lo que escuchó trajo revelación. ¿Y sabe que esa revelación produjo? Arrepentimiento. Y Pedro cayó y dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Reconoció su condición y se dio cuenta que la persona que le estaba llamando era superior. No lo pensó 2 veces y le siguió. Y hoy te pregunto, ¿escuchaste la palabra? ¿Estás escuchando la palabra mucho tiempo? Todos los días.
¿Estás produciendo fe en tu vida? ¿Estás revelando a Jesús en ti? ¿O simplemente estás escuchando y se va? Jesús le mostró a este Pedro o a estos pescadores que una palabra de él es suficiente para transformarlo todo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo más vas a seguir sosteniendo la red, doblando la red, asegurándote a lo que tú tienes? A mi organizo. Lo que pasa es que yo te dije, ellos eran empresarios, ¿sí o no? Había familias que dependían de ellos, ¿sí o no? ¿Sabe qué ellos hicieron? Dejaron todo y le siguieron. Ellos no eran vagos, pero cuando Jesús es revelado a la vida de una persona, nunca vamos a tener miedo del futuro. Jesús solamente le dijo, voy a hacer que lo que tú te dediques tenga mayor relevancia. Jesús no le dije, Pedro, te voy a convertir en un pastor, un predicador. No, le dijo, Pedro, ¿sabe de pesca? Sí, vamos a pescar, hombre. Esta me gusta. ¿Me entiendes? Y yo quiero invitarte a que tú seas consciente en tu vida. ¿Es Jesús la revelación? A Jesús ha podido manifestar su poder en ti de tal manera que tú puedas soltarlo todo y seguirle, o todavía tienes miedo. Porque ¿sabe qué pasa? Amamos a Jesús. Yo no te voy a decir que no. Queremos seguirle. Hay deseo en tu corazón para ir tras Él, pero hay un miedo de soltar las redes. Hay un miedo de decirle al Señor, toda mi vida me he dedicado a esto. Toda mi vida he sido un hombre o una mujer independiente. Toda mi vida he sido alguien que ha tenido responsabilidad. Toda mi vida las personas han dependido de mí. Pero hoy yo lo suelto todo y te sigo. Y empiezo a tener una historia de pescador de hombres. Ponte de pie, por favor. Hasta que Jesús no sea revelado en tu vida, vas a seguir teniendo miedo. Hasta que Jesús no muestre quién es ese hombre, que una palabra es suficiente para hacer lo que no hiciste durante tantos años. Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando. Los tipos eran esforzados, no eran vagos, eran trabajadores. La tenían clara toda la noche. Estaban cansados, hicieron todo su esfuerzo. Podríamos decir que en ese momento su empresa estaba en quiebra, porque ellos tenían que pescar para poder la jornada de cada día. Una palabra de Jesús fue suficiente para cambiar la historia. Una palabra de Jesús fue suficiente para que la empresa cambie. Pero cuando ellos se dieron cuenta que su negocio prosperó en un instante, lo soltaron todo y fueron tras la palabra que le dijo, sígueme. ¿Cuántos tiempos más Jesús estará diciendo esta palabra, sígueme? Pero Jesús está diciendo, sígueme. Y voy a esperar a que mis hijos crezcan y ya te voy a seguir. Sígueme. Que mi abuelita, y Jesús te está diciendo, sígueme. No, lo que pasa es que cuánta excusa hemos puesto al Señor cuando Él nos dijo, sígueme. Y son excusas verdaderas, pero Jesús está diciendo, sígueme. Jesús está diciendo, hace años Jesús le está diciendo a personas en este lugar, sígueme. Y siempre has tenido una excusa para no seguir y para no responder al llamado. Lo que pasa es que estoy iniciando, es que no sé. Y Jesús te dice, sígueme. La palabra que tú tienes que entender es,
O le sigues o te quedas con las redes. O le sigues o sigues trabajando toda la madrugada echando la red infructuosamente. O te arriesgas a ir tras una palabra que puede cambiar tu historia y tu destino. Y si en esta mañana tú escuchaste la voz de Jesús diciendo, sígueme, no dudes más en ir tras esa palabra que dijo, sígueme. No le ponga la misma excusa. Un año más, una semana más, un cambio de trabajo, cuando tenga trabajo, cuando te sane, sígueme. Es lo único que Jesús hizo. Y qué bueno que Pedro pudo soltarlo todo para dejarnos un ejemplo de que no importa cuánta experiencia tenga, no importa cuán grande sea tu nombre, no importa cuál sea tu responsabilidad, tu título, no importa quién eres en esta tierra, un llamado de Jesús está por encima de cualquier título de esta tierra. Y hoy nosotros hablamos de este Pedro que cambió la historia. Este Pedro que por haber escuchado este llamado, hay una parte donde dice que la sombra de Pedro curaba a los enfermos por el poder y la presencia que portaba Pedro. Podés seguir con tus redes, podés seguir con tus negocios, podés seguir con tus dramas y con tus excusas, pero la experiencia de ser usado como Pedro, yo creo que lo supera mayor. Yo no sé usted, pero si la presencia de Dios no es una garantía superior, no sé qué te va a dar la garantía. Y esta mañana yo hago esta pregunta. Si Jesús te ha dicho, sígueme, síguele. No le pregunte, síguele. Si Jesús se reveló en tu vida como el Señor, síguele. Porque cuando esto ocurra, no solamente en ti, también los que están a tu alrededor lo van a pasar, van a tener ese efecto. Y me gustaría orar en dos direcciones en este momento. Si todos los que están acá son seguidores de Jesús, ya le conocen, perfecto. Pero si esta mañana alguno de ustedes escuchó la palabra de Jesús que le dijo, sígueme, lo primero que Jesús está interesado es en tu corazón y darte la oportunidad de vida y de la salvación. Y si tú sabes que aún no eres salvo, esta mañana es cuando Jesús te dice, sígueme, porque Él quiere salvarte. Y si quieres hacer esto, yo quiero que oremos juntos. Si esta mañana necesita y entiende que Jesús te llama para la salvación, vamos a orar juntos. Vení acá y vamos a orar juntos. Este es el primer llamado. Pero tú tienes que tomar la decisión de correr hacia Jesús. Tú eres el que tiene que decidir caminar hacia Él. Y también quiero orar, y no voy a tomarme mucho tiempo, pero quiero llamarte para que tú hagas una decisión que te desafíe a ti a soltar las redes y seguirle. Jesús te ha llamado. Solo tú sabes cuántas veces te ha llamado y te ha dicho, sígueme, sígueme, sígueme. He puesto un llamado en ti. Te he llamado para esto y tú siempre has estado poniendo una excusa. Hoy puedes cambiar esto y seguirle. Y quiero que oremos juntos. Y si has tenido ese llamado de Jesús, vení, vamos a orar juntos. Como hizo Pedro, soltó las redes y le siguió. Te espero acá. Vamos a orar juntos.